De lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10, recorremos el país del interior con el periodista Ricardo Huarte. Política, educación, la realidad sin fronteras. Cada sábado desde las 9 a las 11 se suman los protagonistas de la semana en medios. Un recorrido por lo más importante de la realidad de la ciudad, la provincia, el país y el mundo. Conducen los periodistas Raquel González Madero y Ricardo Huarte. Es momento de informarnos. Sin fronteras, Neuquén. Sin fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. Vamos a compartir ahora la charla con el doctor Ricardo Riva, con quien vamos a charlar de este tema que venimos planteando en el programa del día de hoy y que tiene que ver con todo un poco, desaparecido en democracia, la trata de personas, ¿sí? Los niños, los menores, la baja de imputabilidad o no, ¿sí? Entonces le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Cómo le va, tocayo? Buenos días, saludo ahí a todo el equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos y por prestarse a esta charla que es realmente imprescindible para la sociedad argentina. ¿Qué está ocurriendo en la Argentina con los menores? Y realmente, más que una charla, creo que todos tenemos que reflexionar sobre lo que pasa, sobre lo que hacemos, sobre lo que dejamos de hacer y sobre todo cuando hablamos de niñeces y de adolescentes. Creo que es fundamental en toda esta temática. Yo estaba escuchándolo recién al doctor Morales y comparto obviamente todo lo que él dijo. Parte de lo que él dijo era lo que tenía pensado transmitirle. Ya abono a lo que él diga o que él haya dicho para continuar en ese sentido, ¿no? Lo que nosotros vemos obviamente es que siempre políticamente se utilizan estos temas para determinados momentos como una forma demagógica de trabajarlo, pero que en realidad en profundidad el tema se desconoce y lo más grave de todo es que hablar de mayor punitivismo, de mayor sanción, de mayor castigo, sin involucrarnos realmente con lo que pasa en esos hogares y de qué manera se puede acompañar a esos niños y adolescentes en la posibilidad de salir de algún estado o situación que lo compromete a él en su futuro. Y lo que uno ve también es que cuando el accionar del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en estos temas empieza a funcionar, lo hace torpemente, lo hace mal, y termina de alguna manera generando círculos viciosos y no virtuosos como debería ser para que esos niños y adolescentes tengan oportunidades en la vida. Doctora, a nosotros nos llegan mensajes en donde nos plantean situaciones en algunos hogares, como por ejemplo en uno de los mensajes nos dicen que cómo puede darse que un chico de 15 años que tiene problemas con la drogadicción y obviamente algunas otras cosas esté conviviendo con chicos muchísimo menores, ¿sí? En uno de los hogares y que incluso manipule una tumbera y que se escape, ande por los techos y que la justicia no los atiende. ¿Eso es tan así como lo ve? A ver, veo que el sistema no sirve porque en definitiva esos niños que muchas veces son sacados de sus hogares por el Poder Judicial para ser puestos en hogares, no se le da realmente las oportunidades rápidas para poder buscar una salida en el sistema. Uh-huh. Y lo que se hace es profundizar conductas y terminan muy solos, terminan adquiriendo alguna adicción. Esas adicciones llevan al delito muchas veces por la búsqueda del dinero para poder sostenerlo y en realidad el sistema en sí mismo resulta bastante perverso, ¿no? ¿Y no hay forma, doctor, de generar una norma que genere presupuesto y que ponga profesionales en la tarea donde debieran estar esa defensa de los niños, los adolescentes, más que nada como derecho humano? Obviamente que así debería ser, pero lo que uno ve
es que los sistemas se terminan desvirtuando por distintos intereses que también los atraviesan. Entonces, todo eso preocupa el que ahora se hable nuevamente de la punibilidad, se hable de la baja de la imputabilidad, porque ¿qué vamos a hacer con esos niños? ¿Los vamos a poner en la cárcel? ¿La cárcel soluciona los problemas o los profundiza? ¿Cómo salen esos niños de esos espacios? Y no se tiene en cuenta que nosotros como país hemos adherido a determinados convenios internacionales de derechos humanos que nos obligan, y además nos piden que no volvamos hacia atrás, y esto sería como una retroversión de esa norma, tratando de ir a cosas que debemos superar. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Neuquén teníamos el programa de mediación penal juvenil en el año 2001. Fue el primer programa que tuvo la Argentina y toda Latinoamérica, y sin embargo en el 2011 se dejó sin efecto. ¿Y cuál fue la respuesta para dejarlo sin efecto? No lo sé. Nosotros nos fuimos, que éramos los que estábamos en ese proyecto, a la Defensoría del Pueblo, y el Ejecutivo tomó la decisión de darlo de baja. Entonces, a nosotros nos dolió muchísimo eso, porque en ese momento, cuando nosotros nos retiramos, yo era el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, como ahora, y habíamos fortalecido ese proyecto, y en ese momento había más de 700 causas por año que se trabajaban desde el espacio de la mediación, donde el adulto responsable acompañaba a ese niño o a esa niña a un espacio de escucha, de reflexión, de pedido de disculpas, de poder decirle a sus padres la verdad sobre lo que estaba sucediendo, porque hasta ahí muchos niños, por miedo a ser castigados, no cuentan las cosas. Y cuando hablamos del universo que participaba de esas mediaciones, era de todas las clases sociales, No estoy hablando ni estigmatizando ningún sector. Sí, ese tema pasa por todos lados. Porque los problemas atraviesan a toda la sociedad. Exacto. Y entonces, qué importante era para esos papás poder escuchar de boca de sus hijos qué es lo que realmente había sucedido, poder explicarles y poder pedirles ayuda. Porque miren cómo es el sistema de perverso también en cuanto a nuestra forma cultural de educar a nuestros hijos. Es decir, castigamos, sancionamos, y entonces ese niño o ese joven trata de no contar toda la verdad para evitar ese castigo. Exacto, y se escapa. Entonces cuando venían a esta mediación, como ya había habido un fiscal que había imputado la posibilidad o de investigar un hecho que había cometido ese niño o ese joven que podía ser un delito, ¿qué le decía el padre? No digas la verdad, porque si no, corres el peligro de quedar adentro. Entonces, cuando nosotros le decíamos en el espacio de mediación que lo que íbamos a hablar de ahí era secreto, el niño o el joven enseguida pedía, ¿y yo puedo tener una reunión a solas con el mediador? Sí. Y ahí nos contaban a nosotros lo que realmente había pasado. Y ahora... Entonces, ahí era cuando nosotros trabajábamos ahora te lo tenés que decir a tu mamá, te lo tenés que decir a tu viejo. No, porque no, vamos a trabajar para que él tampoco lo tome como esto que se enoje, sino al contrario, que le sirva para ver por dónde estás transitando, que tenés un grupo de amigos que te está llevando por un camino. Mire, tan esto es así, que yo tuve en ese contexto, cuando estábamos trabajando, fui invitado a dar unas conferencias en Colombia. Y uno de los integrantes en Medellín de un equipo de justicia restaurativa me invita a conocer la cárcel de máxima peligrosidad de Medellín, donde estaban todos los sicarios. Bueno, esos sicarios que participaban de un trabajo muy interesante donde se enfrentaban a los familiares de las víctimas a los que habían matado, para que justamente ellos tomaran conciencia de lo que habían generado, porque el sicario mata y no sabe nada de la víctima. Sí, muchas veces o sea, es tan terrible que es el máximo de la deshumanización. O sea, ni sé a quién maté ni las consecuencias de lo que hice. Exacto. Bueno, la oportunidad que tiene esa persona que fue tan monstruoso, terrible lo que ha hecho, y que
general son todos jóvenes, muy jóvenes. De hecho, los que estaban en la cárcel tenían entre 19 y 21 años. Se enfrentan con los familiares de las víctimas que le dicen todo el dolor que les ha producido esa muerte, las consecuencias económicas, bueno, todo lo que significa de los lazos familiares perdidos, bueno. Eso hace que esa noche y la siguiente, ese joven en la cárcel no pueda dormir y empiece como a revisar todo lo que le pasó en su vida y empieza ahí a tomar conciencia de la gravedad de lo que él ha hecho. Entonces, cuando yo estaba con ese grupo, y yo les hacía miles de preguntas, entonces me dice uno que era muy inteligente, se notaba en la mirada, todo, me dice, ¿y usted qué hace en la Argentina? ¿Por qué me pregunta tanto? Y le digo, yo hago mediación penal juvenil y le explico en qué consiste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y sabe lo que me dijo? Si yo hubiera tenido una oportunidad a los 14 años, cuando cometí el primer hecho que podía ser considerado un delito, yo no estaba acá. Pero entré en un círculo que ya no podía salir, y obviamente yo no le podía decir a mis padres en lo que me había metido, porque no lo iban a entender, se iban a enojar conmigo, me iban a castigar, y cada vez era peor, cada vez hacía cosas peores. Doctor, hasta que obviamente llegó un momento que sabía que no iba a salir más de ese círculo, y él se había embarazado a una piba y le besa la panza y le dice, yo este hijo no sé si lo voy a conocer, y si lo conozco va a ser dentro de la cárcel. Sin duda. Doctor, ¿qué pasa en Neuquén? ¿Cómo se resuelven los problemas? Porque acá en Neuquén tenemos de todo. Tenemos hasta el narcomenudeo, los pibes que están en los hogares maltratados también, desaparecidos en democracia, la trata de personas. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo trabaja la subsecretaría suya? No, nosotros somos de Justicia y Derechos Humanos y obviamente cuando nos llega una situación que se denuncia porque algo está infringiendo una norma que previo, siempre obviamente hay que ver si no los tenemos que asesorar para que primero agoten todas las vías dentro del sistema. Son dentro del Poder Judicial en la mayoría de los casos. Una vez sucedido eso, la persona cuando se agotó todo el sistema judicial le queda la oportunidad de ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros en ese sentido, lo que vemos, por ejemplo, son las recomendaciones que la Corte le hace a la Argentina, y justamente hay un caso, el de Mendoza versus Argentina, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la Argentina y la exhortó a adecuar la normativa penal juvenil a los estándares internacionales. Bueno. Esto que decía el doctor Morales justamente del decreto ley de la época del proceso militar o de la dictadura, el 22278, contiene disposiciones que son contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y nosotros tenemos la mayoría de las convenciones incorporadas, no solamente que las hemos firmado, sino que las hemos incorporado a nuestra Constitución Nacional. Bueno, pero ¿cuándo se eliminan esos decretos ley para empezar a trabajar definitivamente? Hay que trabajarlo, por eso hay muchas organizaciones que han hecho propuestas superadoras y demás, pero las legislaciones que se proponen siempre ponen en tensión porque solamente hablan de esto de la punibilidad y de la baja en la imputabilidad, cuando en realidad el trabajo tendría que ser mucho más profundo. Sin lugar a dudas. Lo que a mí me preocupa, por lo que pude ver, es que no es solamente dictar normas, también se trata de trabajar con equipos que tengan el compromiso, el conocimiento, las actitudes, las aptitudes, para que realmente los procesos que se generen sean realmente virtuosos y no que sean profundizadores del conflicto al que se quiere superar. Bueno, por también eso, hace falta... Decía el doctor, y como estamos totalmente convencidos nosotros, por lo que trabajamos día a día, el conflicto no se resuelve a través de una ley penal. El conflicto se resuelve a través del trato humano, de la escucha, de la generación de oportunidades, de la multiplicidad de voces, esto de no hacer un canto unívoco de la verdad, como que la verdad es bajar la punibilidad. Pero a eso hay que acompañarlo, doctor. También en el dolor
de las víctimas, Sí. ¿sí? Porque también eso hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja esto. Obvio. Y obviamente quien sufrió las consecuencias de un hecho que fue causado por una persona menor de 18 años, evidentemente siente una situación de vulnerabilidad, Quiere justicia. de inseguridad enorme. Sí, Pero esa seguridad no se recupera con esa persona sancionada penalmente, porque esa persona en algún momento sale en libertad. Entonces, lo que da la realidad, tranquilidad y la superación de ese dolor tan grande producido es la tranquilidad de saber que la otra persona pudo reflexionar, pensarse y reformarse y readecuar su vida a una calidad de convivencia con los demás seres humanos. Doctor, me queda un minuto nada más, solo un minuto, Sí. y quiero preguntarle a usted si hay presupuesto en la provincia de Neuquén para que los hogares no sean un lugar de tránsito de pequeños delincuentes, sino que sea un lugar para que haya profesionales atendiendo a la minoridad. Debería estar ese presupuesto, ¿no es cierto? Creo que bien administrado siempre va a estar. El tema está que no es solamente dinero, vuelvo a repetirle. Con dinero y Necesita, profesionales. Condiciones, Ujú. se tiene que también tener en cuenta el trabajo articulado entre las instituciones, que yo veo a veces que está muy degradado también. Entonces, esto de poder entre todos generar espacios virtuosos donde realmente se trabaje para superar esto y que no sea solamente tampoco una cuestión económica, yo le doy un buen espacio, sino cómo ese niño, ese joven, si no tiene oportunidades de volver a su hogar, cómo hago rápidamente para que encuentre un hogar que lo contenga, que lo sostenga. ¿Cuánta gente quiere adoptar y todavía siguen con sistemas que son complejos y difíciles para lograrlo? Seguro. Doctor, le Cuando agradezco hablamos, mucho. ya que usted tocó el tema de trata, Sí. hay gente o que evidentemente si hay desaparición de niños o de jóvenes, la trata de personas también es eso, es la venta de esos niños, puede ser para una adopción como puede ser para una utilización de órganos o para la explotación sexual. Exactamente. Doctor, esto Hay no, que no pensar queda todo acá, esto. no queda acá. Vamos a seguir charlando porque lo voy a convocar en otras oportunidades porque realmente es un tema que no se puede tratar en 15, 20 minutos, ¿sí? Entonces, Por eso le digo, es tan amplio todo lo que habría que trabajar y charlar juntos, exacto. que me parece muy rico y bueno, no solamente la voz de algunos de nosotros, tantos que tenemos que sentarnos a escucharnos y ver de qué manera entre todos construimos una mejor sociedad. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Hasta un siempre. abrazo grande. Igual. Y una cosa, por Sí. favor, nada más. Sí. No hacer solamente cuando hablamos del Estado, Sí. estamos hablando de nosotros en nuestro imaginario del Ejecutivo o del Poder Judicial o Legislativo. Pero el Estado también somos todos. El ciudadano. Entonces, la problemática, estas problemáticas, tenemos que trabajarlas en conjunto. No dejemos en manos de quienes son los que llevan adelante las gestiones, porque a veces también, si se los deja mucho solos o se nos deja mucho solos, podemos equivocarnos y mucho. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, doctor. Abrazo. Abrazo. El doctor Ricardo Riva. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1.